Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es el flujo financiero, que es la segunda parte del video. La primera parte estuvimos viendo lo que era el flujo económico, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Recopilando aquí, habíamos sacado el KPM, la tasa exigida de los recursos propios, y ahora falta hacer el flujo financiero. ¿Ok? Entonces, para obtener el flujo financiero, primeramente tenemos que saber cuánto es la inversión total. ¿Sí? Y la inversión total se obtiene del flujo puro. Por ejemplo, son 131.333. Eso viene siendo la inversión total, como para que funcione. Entonces vamos a poner aquí inversión. No voy a cambiar el signo. Ahí está. Y vamos a ver cuánto era el préstamo. Dice, para la realización de este proyecto se pide un préstamo equivalente al 45% de la inversión, a una tasa anual del 9.2 y a 4 cuotas anuales iguales vencidas. Entonces, bueno, inversión, vamos a poner préstamo, este dice que es el 45% de esto, ¿ok? Ahí tenemos el préstamo y tenemos la tasa de interés que nosotros le llamamos el KD, o el costo de la deuda, KD. Y te dice el número de cuotas, te dice que son 4 anuales. Tasa de interés, que fijarse que también sea anual, aquí te dice tasa anual, ¿okay? 9.2, 9.2% anual. ¿Okay? Entonces, antes de hacer el flujo financiero, obtener estos datos, tenemos que sacar la cuota y hacer la tabla de amortización. Cuota. Si estás en Excel, lo más fácil es hacer la fórmula que se llama menos pago. Tenemos la tasa, el número de periodos, 4, valor actual, que viene siendo referencia al préstamo. ¿Okay? Hay, dentro del canal hay varios videos que explico sobre la cuota con la anualidad, si lo quieres hacer como paso a paso, en vez de hacerlo con la fórmula, y ahí lo explico. ¿Okay? Pero, si quieres hacerlo rápido, formulita pago, y esto hace referencia a una anualidad vencida. Vencida quiere decir 31 de diciembre. Hay anualidades anticipadas que son como a la primera fecha, el 1 de cada mes. ¿Ok? Ok, tenemos la cuota y con eso hacemos luego la tabla de amortización. De nuevo, ahí repito, dentro del canal hay eh, videos donde explico lo que hace relación a la tabla de amortización si es que no te acuerdas. Pero aquí lo explicamos. Tenemos número de cuota, intereses, amortización y el saldo. Entonces, el formato que yo ocupo parte del cero. Hay algunos profesores que lo ocupan desde el periodo 1, como se les acomode. Y el periodo 0 solamente va el saldo del préstamo. ¿Okay? La cuota va siempre fija, F4, y los intereses van en relación al saldo anterior. ¿Sí? Estoy ocupando esta plata, me cuesta un monto. ¿Cuánto me cuesta estos intereses? ¿Okay? Voy a fijar los intereses F4 y ahí está. Bueno, lo voy a poner aquí. Ok. La cuota siempre va a contener los intereses y la amortización. Por lo tanto, para obtener la amortización viene siendo la cuota menos los intereses. El saldo nuevo viene siendo el saldo anterior menos lo que estás devolviendo. Y bueno, simplemente tiramos hacia abajo y esto tiene que dar aquí 0. ¿Sí? 0 o puede variar un peso.
está en Excel habitualmente tiene que dar 0. ¿Ok? Y ahí tenemos los datos para hacer el flujo financiero. Flujo financiero va a partir con el flujo puro, son los datos. Entonces vamos a copiar los datos directamente de acá. Le voy a dar formato a esto, un poco de color. Aquí. Y copiamos este dato. ¿Okay? Ahí tenemos el flujo puro, partimos con eso. Debajo de esto viene lo que se llaman los intereses, que son los intereses del préstamo. Después viene lo que se llama ahorro de impuestos. Estamos trabajando con el 20%. Y después la amortización. Voy a poner una P, amortización del préstamo. Después viene el préstamo. Y aquí al final estoy haciendo el flujo de caja. Se le llama flujo de caja del inversionista o financiero. ¿Okay? Va dependiendo de la visión. Voy a borrar acá esto. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Que con la tabla de amortización sacar los datos que necesitamos, que son los intereses y la amortización. Aquí, los intereses van restando antes de impuestos. Entonces tenemos que hacer o lo escribimos así. Voy a poner aquí los años, por si acaso. Aquí tenemos año 0, año 4. Entonces, o lo escribimos así, restando 5.437, por ejemplo, ahí. Se puede hacer así, o después el menos 4.252, y así hacia el lado. O ir linkeándolo, porque si es que te equivocaste en algo, tienes que agregar algo, se te va modificando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo ese número, se modifica. Pero de forma más rápida, porque a lo mejor hay más cuotas, la formulita se llama transponer. ¿Okay? Entonces vamos a agarrar esta matriz, que está así, y la va a arrojar hacia el lado. Y le doy Enter. Ahora, bueno, quiero que me arroje de forma negativa, en vez de que esté con un más, yo le pongo un menos. Y ahí va a estar todo en negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero que se modifique acá, 2.550, fíjate que se modificó todo acá y acá también. Bueno, esa es la formulita. Ahora, por estos intereses que nos pedimos en el préstamo, nos vamos a ahorrar impuestos porque es un gasto y los impuestos son a las utilidades. Entonces, vamos a ahorrarnos una cierta cantidad de impuestos debido a estos intereses. ¿De cuánto nos vamos a ahorrar? Del 20%. Entonces, con cambio de signo va a ser positivo. Lo cliqueamos por el 20%. Esto es. Okay. Y bueno, ahí está el ahorro de impuestos. Y tener presente que solamente va en base a los intereses y no hacerlo con este dato porque ya pasó por impuestos. Y está la amortización del préstamo. Aquí hay que tener ojo. Es muy distinto la amortización. Voy a escribirlo por acá. La amortización del activo intangible que resta antes de impuesto y después suma después de impuesto. ¿Okay? Bueno, no sé si entendí, le puse 2 después. Voy a poner un luego.
y luego suma después de impuestos. Y la amortización del préstamo solamente va restando después de impuestos. Porque no es como parte del proyecto, no es esta devolución, no es que el mismo proyecto te esté generando algo para que funcione. A diferencia de los intereses, que tuviste que conseguirte plata, lo invertiste en algo y esto tú tienes que pagarlo, entonces es parte como del gasto del proyecto mismo. Pero esta devolución de dinero no la produjo, este dinero no lo produjo el proyecto, sino que te lo conseguiste. Entonces es simplemente una devolución y no está afecta a impuestos. ¿Ok? Entonces es distinto la amortización de los activos intangibles que no son en relación a un préstamo y la amortización de un préstamo. ¿Ok? Bueno, aquí redondeo, habitualmente hablamos de activo intangible para la amortización, pero también se podría amortizar algo tangible, pero ese algo tangible tendría que desaparecer. Esa es la diferencia entre la depreciación y la amortización. Cuando llega al final de su vida la depreciación queda como valor 1, pero el artículo no desaparece, pero tú cuando amortizas algo, eso sí desaparece. ¿Ok? Tendría que ser algo que se esté carcomiendo, se esté desgastando con el tiempo, eso se podría estar amortizando. Por ejemplo, un árbol que tiene termitas se amortiza, o una isla que está en medio del mar y el mar va subiendo, se está amortizando. Eso viene siendo como activos tangibles, ¿okay? Que se amortizan. Bueno, dicho eso, también los mismos datos de la amortización, vamos a transponer, quiero que esté en forma negativa, ahí está, le damos enter y ahí quedó. Y el préstamo, cuando lo pedimos, nos llegó dinero al bolsillo, por lo tanto va sumando. Y luego de eso solamente sumamos todo del 131 hasta acá. Y listo. Y ahí está el flujo financiero, no tiene mayor complicación, a diferencia del otro, que lo que puede pasar acá es que aquí simplemente costo fijo, costo variable en el económico, pero aquí se pueden abrir más ventanas en la parte fija, por ejemplo, seguros, remuneraciones, viáticos, lo que se te ocurra. Y todo eso como son costos fijos, otro tipo de costos. Se puede abrir todo esto, o más depreciaciones de otros activos. ¿Okay? El formato ahí viene siendo casi el mismo, solamente que se puede abrir, pero en el flujo financiero no. Siempre va a ser así, siempre el mismo formato. ¿Ok? Luego de esto tenemos que evaluarlo. Vamos a cliquear acá. Y para ello, si en el anterior ocupamos el KPM, aquí vamos a ocupar el WACC. ¿Ok? Y el WACC, voy a poner aquí. Bueno, también un video que hablo sobre el WACC viene siendo igual al KPM o al KE por lo que yo le llamo la proporción de recursos propios. ¿Ok? Se vería así esa parte, luego voy a poner otro paréntesis, sería la P de patrimonio y la D de deuda. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? A cuánto de patrimonio en proporción o en porcentaje estoy financiando, ¿sí? Este proyecto. Más el costo de la deuda por 1 menos el tax, bueno, el tax o los impuestos por la proporción de recursos de tercero o la proporción de deuda, como queráis llamarle, P más D. ¿Okay? Esa sería como la formulita. Entonces, tenemos que obtener, bueno, voy a poner acá P dividido P más D. Y el otro es la deuda.
KD y los impuestos. Ok. ¿Cómo yo saco la proporción? En este caso sería tenemos un cierto monto de préstamo y tenemos la diferencia que viene siendo los recursos propios. Aquí, fíjense aquí que está el préstamo y la diferencia viene siendo como los recursos propios. ¿Okay? Este viene siendo como el total entre préstamo y deuda. Eso es lo que se va a sumar. Entonces, lo voy a escribir por acá. Lo voy a hacer como por separado para que se pueda visualizar. Tenemos patrimonio y deuda. Todo eso es el total del financiamiento del proyecto. Entonces, el patrimonio, nos queda mejor la deuda. La deuda es este 59. ¿Okay? Y el resto tendría que ser patrimonio, con mi plata. Que viene siendo estos 59, o bueno, estos 131 menos los 59 que es de deuda. Y está, los 72. Esto es lo que yo voy a poner de mi plata. Y ahí ya tengo la formulita. Entonces sería el patrimonio dividido el patrimonio más la deuda. ¿Sí? Y ahí te va a dar un porcentaje, 55%. 55% del patrimonio. ¿Okay? Puedo hacer el mismo gesto técnico con esta división, o yo digo, bueno, si de aquí a 55, el resto tiene que ser la diferencia. 45, entonces, esa es una forma de hacerlo. Ya te lo decía por si acaso el enunciado. Acá te dice que la deuda va a ser el 45%, ya lo habíamos sacado. Pero de repente tienes que hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces, si te dio un cálculo medio extraño, tú dices, bueno, el resto, el entero, menos lo que sacamos, te tiene que dar 45. ¿Okay? Esa es una forma como de obtenerlo, si es que no te da las proporciones a veces. A veces te dicen, mira, la deuda son 59 y no te dicen cuál es el porcentaje. ¿Okay? Luego de esto sacamos el KD, que ya lo tenemos, que viene siendo el 9.2%, la tasa de interés. ¿Sí? ¿De dónde salió el 9.2? Ahí está el 9.2. ¿De dónde salió? Del enunciado. Aquí te dice tasa de interés anual 9.2, que nos pedimos préstamo. Y los impuestos, el enunciado te dice que estamos trabajando con el 20%. Y con esto ya obtenemos el WACC. El WACC viene siendo el costo entre los recursos propios y los recursos de terceros, de la deuda. En español sería promedio ponderado de capital. En español se escribe CPPC. CPPC. Costo promedio ponderado de capital. ¿Okay? Si me gusta más en inglés, le pongo WACC. Entonces, vamos haciendo la fórmula. Tenemos el KE por la proporción de recursos propios. Voy a poner paréntesis a esto. Más el costo de la deuda, el KD, por 1 menos tax, el impuesto, por el 45% de la deuda. Y ahí está el WACC. ¿Ok? Si yo combino recursos propios, mi plata, con la deuda, mi costo mínimo va a ser del 11,89%. ¿Sí? Entonces, si tú eres gerente de finanzas de una empresa, tú vas a tratar de buscar el costo menor para tu empresa. Por lo tanto, en este caso, te convendría financiar los proyectos con WACC. ¿Okay? Entonces, vamos acá. Casi siempre el WACC es más bajo. No siempre, muy raro que el WACC sea más alto que el KPM. Pero puede pasar. Ok, aplicamos esta tasa. Lo voy a hacer de nuevo acá para sacar el VAN. Aplicamos el VAN. DNA.
tenemos la tasa, el 11,9, traemos valor presente en los flujos futuros y le sumo la inversión que está en negativo. Y ahí está. Va en positivo, aplicamos el TIR desde el año 0 en adelante. Y ahí te da 152%. De nuevo, ¿qué significa el VAN? Que el proyecto se realiza debido a que me cubre mi costo y además me genera un residuo. Así que viene siendo esos 3,59. Entonces, VAN positivo, proyecto se realiza. VAN negativo, proyecto no se realiza. VAN 0, ¿qué significa el VAN 0? Significa que, por ejemplo, yo tendría que aplicarle el TIR acá para que me dé 0. Fíjate, yo le apliqué los 152, lo que me dio de TIR me dio VAN 0. Cuando te da VAN 0, significa que justo alcanza a cubrir tu costo, pero no te dan una utilidad extra. Entonces, tú tendrías que evaluarlo de otra forma. Por ejemplo, si tú tienes que trasladarte para ir a hacer algún tipo de... Por ejemplo, yo hago clases, yo tengo que trasladarme para hacer clase y a mí justo me pagan el traslado ida y vuelta. Lo que vale, la clase vale el traslado ida y vuelta y eso, y no tengo mayor costo y eso es lo que me pagan. Entonces ahí para mí sería ese un VAN 0 porque justo me cubre mis costos, pero no estoy ganando más allá. Entonces yo tendría que evaluarlo de otra forma. A lo mejor con mis clases gano más alumnos. O en este proyecto a lo mejor hay un impacto social. O otras cosas. Entonces yo tendría que evaluarlo con otro tipo de factor que no sea ni el VAN ni la TIR. ¿Ok? Es eso. Pero si le exigimos la tasa que aquí indica, el 11,89, yo solamente le exijo un 11% y el proyecto me va a rentar como máximo un 152. Entonces es súper bueno. Según TIR el proyecto se aprueba y según VAN el proyecto se aprueba. ¿Okay? Ahora, hay un tema con las tasas. Va dependiendo de la visión y lo que te diga el enunciado. Aquí el enunciado no me dice nada. Por eso yo ocupé la tasa que yo quería. ¿Okay? Pero lo voy a explicar acá. Porque puede entrar a confusión o en algunos casos. Entonces, como vimos aquí teníamos, por ejemplo, un flujo puro y flujo financiero. Más o menos así sería una estructura. Este se llama flujo económico, o le dicen que es de la empresa, o de la empresa, o puro. Y este se le llama flujo del inversionista o financiero. Entonces, la visión que nosotros ocupamos recién para evaluar estos proyectos es una visión interna. Una visión interna. Entonces, la visión interna dice, bueno, estamos como, tienen que imaginarse como dentro de la empresa, y la empresa dice, bueno, si yo financio este proyecto solamente con mi plata, cuando hablamos de plata, recursos propios, estamos hablando del KPM. Voy a evaluar, donde no hay préstamo, voy a evaluar el flujo puro o económico con el KPM. Porque el KPM evalúa el costo de los recursos propios, mi plata. Ahora, si yo estoy dentro de la empresa y soy gerente de finanzas, le digo al gerente, bueno, veamos si pedimos un préstamo y lo combinamos. Entonces, si ocupamos mi plata y la plata de terceros, sería evaluarlo con el WACC, que fue lo que hicimos, que fue como lo más lógico. ¿Ok? Pero está lo que se llama la visión externa, que de afuera ahí pueden haber proyectos. En este caso no se da así por el contexto, pero pueden haber proyectos rentables que miran a ver si se pueden hacer o no. Entonces,
se dice que quien mira los proyectos económicamente, o sea, en relación al funcionamiento, lo mira la empresa, por eso se dice flujo de la empresa. Y la empresa habitualmente vienen con su patrimonio y vienen con deuda, ¿sí? Así más o menos actúan. Entonces, van a evaluar el flujo puro con el WACC. Y se dice que el que ve el flujo financiero viene siendo el inversionista. Y el inversionista, el que va a poner la plata, viene con su plata, por lo tanto viene como con su costo de los recursos propios, con el KPM, con su KPM. Entonces, dependiendo de la visión, es la tasa que tú vas a ocupar. Pero la verdad es que no debería cambiarte mucho la decisión a tomar independientemente de la tasa. Por ejemplo, aquí en ambos casos se aprobó el proyecto, pero si yo decido aplicar el WACC, por ejemplo, de igual forma me va a dar positivo. Y si aquí yo ocupo el KPM, de igual forma me debería dar positivo o no alejarse tanto. ¿Okay? Como que las conclusiones no deberían variar mucho en relación a esto. Sí, a lo mejor te puede bajar varios montos, pero aún así debería ser o la misma decisión, se realiza o no se realiza. ¿Okay? Cuando es como rentable el proyecto es rentable y cuando no es, no es independientemente la tasa, ya que estas tasas no tienden a bajar en gran extremo, ¿ok? Pero sí son más específicas para una cosa que para otra. Y eso es en relación al flujo financiero y a las tasas exigidas. De nuevo, la pregunta es cuál deberían ocupar para cada caso. Va dependiendo del enunciado y va dependiendo del profesor que te lo esté explicando. Si el profesor en tu ramo te lo explicó con la visión externa, te tienes que guiar por la visión externa. Eh, Va dependiendo del caso. Si te lo dice el enunciado o si ya te lo dijo el profesor en su ramo. ¿Ok? Es eso. Si no te dice nada y nadie te lo enseñó y tú quieres evaluarlo de alguna forma, bueno, si estás dentro de la empresa sería una visión interna y si tú eres externo de la empresa sería una visión externa. ¿Ok? Es eso. Recordad que este es el método comercial. Existen dos métodos más. Está el método contable y el económico, por si acaso. Así que eso, en próximos videos quizás los vaya a estar subiendo. Espero que les haya servido. Ahí le dan me gusta y se suscriben. Y nos vemos en otro video. Hasta luego.